¿Qué pasaría si la muerte viniera a buscar a alguien y se fuera con las manos vacías? ¿Y si pasara una y otra vez? Bueno, vamos a sumergirnos en esta historia que de verdad es increíble. 6. No una, ni dos, 6 veces distintas. Y ese número es el corazón de uno de los misterios médicos más extraños de nuestro tiempo. Porque sí, 6 veces un hombre de Tanzania llamado Ismael Azizi fue declarado muerto. Y no solo por su familia, sino también por personal médico. Y las 6 veces, bueno, para el asombro de todo el mundo, regresó. Así que, a ver, analicemos este patrón. Porque esto no fue algo que pasó una vez y ya está. No. Fue un ciclo que se repetía y se repetía, dejando a toda su comunidad en un estado de perplejidad absoluta. Y esta frase, de verdad que le da en el clavo. Porque por un lado, es un fenómeno médico que desafía toda lógica. Pero por el otro, hay que pensar en la experiencia tan perturbadora que debió ser para todos los involucrados. Y lo más interesante es cómo era este ciclo, ¿no? Siempre igual. Primero, de repente caía enfermo o simplemente perdía el conocimiento. Después, lo que sigue, lo declaraban muerto. Pasaban las horas y de la nada empezaba a mostrar alguna señal de vida, un movimiento mínimo, un suspiro, y finalmente recuperaba la conciencia por completo. Este proceso, tal cual, se repitió 6 veces. ¡Ojo! Y aquí está el punto clave, la credibilidad de quienes lo vieron. No estamos hablando solo de la familia, que claro, podría estar en shock. No, hablamos de que en varias de estas ocasiones, personal médico, gente entrenada, confirmó que no había pulso, no había respiración, nada. Y a pesar de todo eso, Ismael volvía. Entonces, claro, la pregunta ya no es ¿qué pasó?, sino que se convierte en algo mucho más desconcertante. ¿Cómo pasó? ¿Hay alguna explicación, digamos, racional para algo tan fuera de lo común? Es que esa es la pregunta que resuena en todo esto. ¿Cómo puede una persona, cumpliendo todos los criterios observables, cruzar el umbral de la muerte y simplemente regresar? A ver, la principal teoría científica apunta a una condición llamada catalepsia. En este estado, una persona puede parecer clínicamente muerta. El cuerpo se pone rígido, no responde, y los signos vitales bajan a un nivel tan mínimo que es casi imposible detectarlos sin equipo muy especializado. Y ok, es una explicación que podría funcionar para un incidente, quizás 2, pero ¿6? Además de la catalepsia, claro, existen otras condiciones médicas súper raras que podrían imitar la muerte. Hablamos de comas muy profundos o estados que se parecen a la animación suspendida. Son posibilidades teóricas, sí, pero la repetición sistemática en el caso de Ismael Azizi lo convierte en algo prácticamente único. Esta comparación lo explica perfectamente. De un lado tenemos la definición de muerte que todos conocemos, sin pulso, sin respiración, sin respuesta. Y del otro lado, la paradoja de Azizi. Él cumplía con todo eso, pero una y otra vez regresaba. Su propia realidad desafiaba la definición. Bueno, dejemos por un momento de lado la ciencia y pensemos en la parte humana. Porque, ¿qué significa vivir una vida así? ¿O cómo es querer a alguien que vive así? Tratemos de ponernos en el lugar de su familia. Imaginen ese dolor devastador de la pérdida. Empezar con los preparativos del funeral. Aceptar que esa persona ya no está. Y de repente, ver que esa misma persona vuelve a respirar. Es que esa montaña rusa de alegría, confusión e incluso miedo debe ser algo abrumador. Un ciclo emocional de pérdida y alivio casi imposible de procesar. Y para el propio Ismael, vivir algo así te obliga a hacerte las preguntas más profundas que existen. O sea, ¿qué significa realmente estar vivo? ¿Se puede siquiera confiar en la propia vida? Esa línea, que para la mayoría es una certeza, para él se convirtió en una frontera borrosa y muy poco confiable. Entonces, al final, ¿qué nos enseña la historia de Ismael Azizi? Pues nos obliga a cuestionar una de nuestras certezas más fundamentales, que la muerte es un punto final, sin regreso. Esta frase resume la gran lección, ¿no? El caso de Azizi es un recordatorio muy fuerte de que nuestro entendimiento del cuerpo humano y de la vida misma todavía tiene muchísimos límites. Demuestra que la biología a veces opera en los bordes de lo que consideramos posible. Al final, esta historia nos deja con una idea que da que pensar. Siempre vemos la muerte como si fuera un interruptor, ¿verdad? O está encendido o está apagado, o hay vida o no la hay. Pero, ¿y si esa idea es demasiado simple? ¿Y si en vez de una línea es más bien como una zona gris?
una transición gradual, una sombra donde las reglas que conocemos no aplican. La vida de Ismael Azizi sugiere que, al menos para algunos, esa frontera es un lugar muchísimo más misterioso de lo que nos atrevemos a imaginar.